Oigan, pues se preguntarán de dónde apareció este sombrero. Pues eso es porque nada más y nada menos, ahora sí estamos en Baker Street. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video. En la aventura de hoy por Londres, que hoy vamos a estar recorriendo distintos puntos, vamos a empezar por esta cafetería que se llama Speedy's, que si son fans de Sherlock Holmes al igual que yo, recordarán que en la serie Sherlock de BBC, pues esta puerta del lado derecho era lo que era 221B Baker Street. Realmente adaptan la dirección a esto porque esta calle no es Baker Street, pero pues si recuerdan en la serie, aquí es donde siempre salía Sherlock, donde salía Watson, y esta era la famosa cafetería que estaba a un ladito. Y pues el spot se ha vuelto popular para, pues ahora sí que los amantes de Sherlock, que incluso en el menú agregaron aquí el desayuno Sherlock. Bueno, pues me pedí un full English breakfast, que es huevo, tocino, salchicha, tomate, frijoles, pan tostado, y de tecito me pedí un Earl Grey con limón Eureka. Y en lo que caminamos al siguiente punto, tribu, vean nada más qué bonito está esto. Qué bonitas son las calles en esta zona de Londres. Esta zona se llama Marylebone, y esto que tenemos al lado derecho es el Regent's Park. Aquí está el zoológico de reptiles de Londres, y es un parque enorme, enorme. Hay un jardín de la reina Mary. Bueno, es un parque absolutamente gigante, y hacia allá queda el Palacio de Buckingham. Esta es una de las zonas más caras que hay aquí en Londres. Pues obviamente la mantienen súper bonita. Digo, la verdad es que todo Londres está muy bien conservado, está muy bien mantenido, pero me gustó mucho esta zona. Se siente cara. ¿De dónde apareció este sombrero? Pues eso es porque nada más y nada menos, ahora sí estamos en Baker Street, y ahora sí estamos en 221B Baker Street. La experiencia se divide en dos partes. De este lado tenemos la tienda de recuerdos. Se pueden tomar fotos, pero no se puede grabar video, así que ahorita les voy a tomar unas fotitos para mostrarles. Y de este otro lado tenemos 221B Baker Street, que es ahora sí que el museo, la casa de Sherlock Holmes. Y justo aquí a la vuelta también hay una estatua de Sherlock Holmes. Oigan, como pudieron ver, sí les grabé unos videos allá adentro, porque la verdad cuesta 19 libras. Se me hace, la verdad, bastante carito. Es un museo muy pequeño. A mí me gustó mucho porque soy muy fan de Sherlock Holmes. Si no son muy fans, la verdad, ahorrense el dinero, no vale la pena. Si son muy fans, es algo para hacer de que una vez, o sea, en mi vida volvería a pagar 19 libras para entrar al museo. Pero dije, ¿sabes qué? Sí me voy a hacer unas tomas acá a escondidas porque pues ya lo pagué. Así que pues me las hice, tribu. Pero bueno, llegó la hora de ir a nuestro siguiente destino, así que vamos a tomar el camión y nos vemos en la parada número 3 del día de hoy. Oigan, y para agarrar los camiones como ahorita, solo hay dos maneras de pagar. Uno es que tengan la Oyster Card, que les cuesta 5 libras y la tienen que ir recargando conforme la van utilizando. Y la segunda es que paguen con una tarjeta contactless, ya sea de débito o de crédito. Son las únicas dos formas. Y ojo, si vienen en grupo o vienes en pareja o algo, tiene que ser una Oyster Card o una contactless por persona. O sea, no puedes tener una Oyster Card y querer pagar por dos personas, o tener una tarjeta de débito o de crédito y querer pagar por dos personas con la misma tarjeta. No se puede, tiene que ser una por persona, así que ya se lo saben, no se vayan a ir con la finta y al final de cuentas no puedan abordar el camión. Y ahora sí, ya llegamos a nuestra siguiente parada, que es Abbey Road.
Y si son fan de los Beatles, definitivamente Abbey Road es una de las paradas que tienen que hacer al venir a Londres, porque además justo aquí a unos pasitos se encuentran los estudios. Entonces vamos para allá porque vamos a descubrir qué más tienen aquí para mostrarnos de esta icónica y legendaria banda británica, los Beatles. A los estudios como tal no se puede entrar porque pues bueno, son oficinas administrativas, ahora sí que literal pues es un negocio. Pero de este ladito hay una tienda y vamos a conocerla. Bueno, pues tampoco te dejan grabar adentro de la tienda, pero la verdad es que no hay mucho. O sea, digo, es una tienda de souvenirs, hay 20,000 cosas de los Beatles y de algunos otros artistas, pero en su gran mayoría es de los Beatles. Hay discos, hay imanes, hay llaveros, hay, bueno, 20,000 cosas, la verdad. Pues igual, si se quieren llevar un recuerdito, es el lugar ideal para entrar a comprar. Hemos llegado al siguiente punto y ese es el mercado de Camden. Este mercado cuenta con más de 1000 tiendas, restaurantes, cafés y bares, así que definitivamente en una visita no podrán conocer todo el lugar. O sea, sí, verlo, caminarlo, sí, pero definitivamente sí, como que quieren probar muchas cosas o decir, voy a probar todo este mercado, lamento informarles que no va a pasar. Oigan, pues me pedí una chelita artesanal aquí local que se llama Lux. Es una lager y pues vamos a probarla porque la verdad es que hay calorcito, así que saludcita. Muy buena, muy buena. No está barata, vale 7 libras este vaso. Es pequeñito, pero la verdad es que sí está bien chida. Me acabo de pedir este gyro de aquí de Pitabón. Me costó $12.50 el gyro y el agua. Así que vamos a comer rapidito y nos vamos al siguiente punto, tribu. Y para continuar recorriendo el mercado, puedes cruzar por arriba, puedes cruzar por abajo. Pues aquí estamos al lado del canal, entonces yo creo que está más chida la vista por acá. Me gusta más, está un poquito más, no sé, misteriosa. Oigan, y esto se convierte en toda una caminata, ahora sí que junto al canal. La verdad es que vamos a ver a dónde nos lleva antes de ir a nuestro siguiente punto. Ya nos estamos moviendo a nuestra siguiente ubicación y otra cosa es que aquí en el metro también pueden pagar con la Oyster Card, pueden pagar contactless con tarjeta de débito o crédito o pueden comprar el ticket, pero si compran el ticket les cuesta el doble de precio, así que les recomiendo la Oyster Card o contactless tarjeta de débito o crédito. También párense a la derecha si no van a bajar caminando y a la izquierda si van a bajar caminando. Bueno, pues desde Camden me agarré el metro media horita y ya estamos por fin en Notting Hill, tribu, así que vamos a explorar esta parte de la ciudad que además de colorida tiene el restaurante de uno de mis artistas favoritos y por supuesto que lo vamos a ir a probar. En estos momentos estoy caminando por Portobello Road, donde normalmente se pone el mercado. Ahora, todos los días abre de lunes a domingo, a las 9 de la mañana abre y cierra en distintos horarios, por lo cual les recomiendo visitar la página portobelloroad.co.uk para que puedan consultar los horarios. El sábado es el día principal y hoy martes cerró a las 6, o sea, acaba de cerrar hace 20 minutitos, por lo cual ya no hay muchos stands. Y si son fans de la película Notting Hill de Julia Roberts y Hugh Grant, que se filmó que salió más bien en 1999, pues justo aquí fue la librería, aquí era la librería que salía en la película. Entonces, pues si son fans de la película, vengan a darse una vueltecita porque también está este spot por acá. La librería, para que lo sepan, se encuentra en 142 Portobello Road y aquí en 280, estoy leyendo el nombre de la calle, Westbourne Park Road, se encuentra la famosa Puerta Azul.
En general aquí en Notting Hill no hay mucho que ver o hacer, sinceramente. Es más que nada para venir a ver las calles de colores, o sea, las casas de colores. Lo que sí vale muchísimo la pena es el Portobello Road Market. Lástima que a mí me tocó cerrando por la hora a la que llegué. Pero bueno, eso sí vale muchísimo la pena, está todos los días. Y recuerden que el día principal es el día sábado. Así que pues si vienen, no se lo pierdan. Y pues en general caminen por las calles y disfrútenla. Oigan, pues venía caminando ya yendo al restaurante y me topé con esto. Unos baños subterráneos, literal, en medio de la calle. Están fuera de servicio, no los podremos conocer, pero bueno, aquí están por si se les antoja. Bueno, tribu, pues ahora sí estamos en el Bertie Blossoms, es el restaurante de Ed Sheeran, y me acabo de pedir una pasta de hongos y de trufa. La verdad, se ve deliciosa y en un momentito más la vamos a estar probando. Pero, ¿qué creen? Estoy acá y me dijeron que hoy en la mañana estuvo Ed Sheeran por aquí. Así que por unas horas no conocí a mi artista favorito. Por unas horas. Todavía no me la creo. Estoy asimilándolo. Pero bueno, ya sé que está por acá. Probablemente vamos a acampar acá afuera unos días para ver si lo cachamos. No, no es cierto. Y llegó la hora favorita de la comida, que es el postre. Además, recuerden que aunque estén llenos, el postre no se va al estómago, el postre se va al corazón. Así que ustedes métanle sin culpa, métanle con ganas. Vamos a probar este cheesecake, ya me dijo que es la especialidad de la casa. Bueno, pues ahora sí que literal me quedé hasta el cierre, pero ya llegó la hora de ir de vuelta al Airbnb a bañarme y a descansar, porque mañana es otra aventura. Así que tribu, hasta aquí ha llegado este video. Nos vemos en la siguiente aventura.